Costa Rica está atrasada en la ruta hacia la inteligencia artificial. Muy buen día, tengan todas y todos, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR. Durante décadas, el país ha contado con una reputación sólida como ser un hub tecnológico en Centroamérica, impulsado por inversión extranjera, por talento calificado y estabilidad institucional. Sin embargo, el auge explosivo de la inteligencia artificial trae a la mesa problemáticas como las brechas en adopción, la escalabilidad y la formación de talento especializado en la temática. En este contexto, el país se encuentra en un punto de inflexión. ¿Cómo logramos convertirnos en una Costa Rica que no sea solo un consumidor temprano, sino un verdadero generador de valor basado en la inteligencia artificial? Hoy en Café Digital analizamos con Henry Lizano dónde está realmente Costa Rica en esta carrera, qué obstáculos están frenando su avance y sobre todo qué decisiones estratégicas deben de tomarse desde ya para no quedarnos atrás en una transformación que no espera a nadie. Don Henry es investigador del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, es además jefe de TI de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, es ingeniero en informática empresarial de la Universidad de Costa Rica, máster en sistemas de informática del TEC, del TEC, y candidato a doctor en administración de la misma casa de estudio. Además, es egresado del programa de transformación digital de gobierno digital de la Universidad Carnegie Mellon. Además de ser investigador del CIOD y jefe de TI en la Oficina de Servicios Generales, también se ha desempeñado como director del Centro de Informática y profesor de Ingeniería Industrial y Administración Pública en la Universidad de Costa Rica. Y no es el primer café digital en que nos acompaña, pero sí el primero que es en este nuevo formato ya presencial. Bienvenido, Henry, muchas gracias por estar acá de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto estar de nuevo con ustedes en Café Digital. Para mí un honor poder participar en estos espacios de difusión científica, de análisis, de contrastes, sobre todo en temas tan relevantes como es la inteligencia artificial y el impacto que podría tener para nuestro país. Bueno, si no es que ya lo está teniendo, sea positivo o negativo, pero que tenemos un impacto, lo estamos teniendo y no es una situación solamente de Costa Rica, sino es un tema realmente mundial. Ahora, tal vez en la introducción mencionaba yo que Costa Rica pues se ha caracterizado por ser pues, un hub tecnológico, ¿verdad? Aquí hemos tenido avances positivos, hay niveles de digitalización bastante buenos a nivel de la sociedad. ¿Cómo se encuentra realmente Costa Rica en inteligencia artificial cuando lo comparas propiamente pues, con la región? ¿Y cuáles son esas brechas que están limitando su avance? Bueno, ahí creo que hay que contextualizar posición, desde qué punto de vista es que nosotros vamos a abordar este café digital en relación al impacto de la inteligencia artificial, porque si bien es cierto Costa Rica es un hub tecnológico, como lo es Logístico Panamá, nosotros nos hemos caracterizado por precisamente la formación de profesionales, el buen nivel de inglés, ser un país que es un nearshoring con Estados Unidos y que busca atraer más inversión estadounidense precisamente porque tenemos a las personas preparadas y además estamos en un uso horario que prácticamente es el mismo o más uno o menos uno con respecto a Estados Unidos. Bueno, desde ese punto de vista, pues si nos referimos a algunos estudios recientes como el índice de IA latinoamericano que recientemente, bueno, el del año pasado, que dentro de poco va a publicar el 2026, el CENIA, que es el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial de Chile, pues nosotros avanzamos bastantes posiciones y estamos ahora en la posición quinta Latinoamérica, por detrás de países muy grandes como Brasil, Chile, que se ha destacado en este tema gracias a proyectos como la TAN-GPT, Colombia, México, etc. Entonces, Costa Rica parece ser que tiene condiciones, o sea, que sigue revalidando las condiciones país para poder seguir
sobresaliendo no solo en temas de inteligencia artificial, sino en todo lo que está relacionado a tecnologías emergentes, que de una u otra manera son habilitantes bidireccionales de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial es un habilitante de otras tecnologías como, llamemos, comunicaciones con 5G, satélites de órbita baja, cadenas de bloques, computación oblicua, pronto computación cuántica, elementos de gemelos digitales. Hay una serie de tecnologías y redes OT, Internet de las cosas, y ahí podremos seguir con la lista. Pero el tema es que la inteligencia artificial robótica es una habilitante de estas tecnologías, pero estas tecnologías son una habilitante de inteligencia artificial, es decir, se necesitan para que poder generar y avanzar con los diferentes temas de las tecnologías. Ahora bien, entonces, desde esa perspectiva, tomando como este índice y otros como los de Oxford y la competitividad que tenemos los países, en Oxford sí estamos en la posición 76, si no mal no recuerdo, a nivel mundial, desde diferentes puntos de vista, y ahí vamos a ir avanzando un poco ese tema. Ahora bien, estamos preparados para este cambio, para aprovecharlo. Yo diría que sí, pero hay varios elementos importantes que tomar en cuenta aquí. O sea, podemos seguir con nuestra ruta, pero la inteligencia artificial requiere no solo este tema de alfabetización, que parece que lo hemos venido haciendo bien, pero el tema es que no se ha estructurado una línea, ¿verdad?, de aprendizaje con respecto a la inteligencia artificial. Entonces empezamos a usarlo, sí, somos de los países que más los usan en América Latina, la inteligencia artificial, pero realmente estamos entregando valor, estamos, como usted mencionaba en la introducción, escalando la tecnología. En un informe del CANTIC dice que, bueno, el 76% de las empresas costarricenses del sector tecnológico ya han incorporado inteligencia artificial en sus flujos de trabajo. Pero ve qué interesante, si el 76% lo ha incorporado, según el CANTIC en Costa Rica, un estudio McKinsey precisamente de la adopción de la inteligencia artificial indica que a nivel mundial solo un 6% de las empresas generan valor con inteligencia artificial. Entonces vea qué brecha más importante. Entonces al final de cuentas estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, pero no necesariamente estamos generando valor. ¿Y dónde se identifica eso claramente? Busquemos empresas unicornio que se hayan destacado por el uso de inteligencia artificial. Sí, exportamos productos de inteligencia artificial, pero de usos de generadores externos, es decir, complementamos, utilizamos tecnología y la exportamos. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos la capacidad, no de capacidad de las personas poder aprovechar la inteligencia artificial, sino de la infraestructura. Ejemplo de eso son cuántos GPUs, que son las unidades gráficas que utilizan para entrenar los grandes modelos de lenguaje, tenemos en Costa Rica. Bueno, el clúster más importante, o el HPC, así se conoce, el clúster que se utilizan para entrenamiento de inteligencia artificial más importante de Costa Rica está aquí en la Universidad de Costa Rica. Y ese clúster tiene alrededor de unos 40 GPUs. Esos 40 GPUs nos costaron en su momento alrededor de los 1.000 millones y se sigue pagando porque es un servicio tercerizado. De esos 1.000 millones y esos 40 GPU funcionan perfectamente para experimentación de bioinformática, genoma humano, pero para entrenar grandes modelos de lenguaje es un equipo sumamente limitado. Y lo hemos visto en colaboración con el CENIA, con el proyecto Latam GPT. Todos los clústeres que tiene Chile con los de Costa Rica y Brasil, y que Chile tiene más que nosotros GPUs, tenía 100 y resto, y van a adquirir otra compra, ni siquiera si pudimos entrenar un gran modelo de lenguaje fundacional desde cero. Se tuvo que utilizar la base de Meta, que es el Llama. El Llama. Entonces, la Llama es un gran modelo de lenguaje de inteligencia artificial generativa que a partir de se reentrenó con los corpus de conocimiento latinoamericanos, donde ahí las universidades hemos colaborado muchísimo. Ese reentrenamiento es conocido como una RAG, que es la recuperación aumentada generativa. Suena raro, pero es nada más de decirle, no sé si usted recuerda
como Matrix, no sé, nosotros Ajá, éramos ajá, más ajá. viejillos, Sí. ¿verdad? Las películas de Matrix, cuando Neo iba a utilizar un helicóptero y yo nunca he volado, le dice un momentito, para Descargan el programa. descárgame el Ajá. programa. Algo así es lo que hicimos con Lama, hicimos porque ahí participamos y el Centro Observatorio para el Desarrollo fue parte también de eso, de diferentes grupos de trabajo, digamos, ética, IA, datos, técnico, para hacer ese reentrenamiento de Lama, de Meta, para poder generar la TAN GPT. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vamos a las comparativas de los grandes modelos de inteligencia artificial, la TAN GPT tiene índices inferiores a los grandes modelos fundacionales comerciales para respuestas de Latinoamérica. Es decir, se hizo un gran esfuerzo para producir un modelo que diera respuestas a temas latinoamericanos, que tuviera así sesgos, nuestros sesgos, y aún así no pudimos ganar en una especialización de conocimiento latinoamericano. ¿Cuál es el valor que tiene esto? Soberanía. ¿Cuál es el otro valor que tiene? Que podemos incorporar elementos que tal vez comercialmente no son atractivos para grandes empresas mundiales generadoras de tecnología de inteligencia artificial, como poder entrenarlo con lenguaje, dialectos, digamos, de pueblos originarios. O sea, poder entrenarlo con Bribri en Costa Rica, con Cabecar, y que eso pueda ser una traducción a un lenguaje originario de Chile. ¿Ven? Entonces, eso también cierra otro elemento, que es la brecha digital. Entonces, ese es el valor que tiene el gran modelo, pero ni con todo el esfuerzo de los países latinoamericanos, todo lo que está hacia el sur de Estados Unidos, más España, ni siquiera cerca anduvimos de los estándares de comparativos de IA comerciales en el mismo tema que estábamos especializando. Para que ustedes vean la diferencia, digamos, de infraestructura que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debería seguir Costa Rica? Debería seguir una ruta de no competir con esta inversión que se hace ahora en inteligencia artificial en los países del hemisferio norte, porque realmente ahí es donde está Estados Unidos, Canadá, Europa y China, y Rusia, pero Rusia no publica mucho sus avances. Entonces, esa inversión que ellos tienen, que bueno, precisamente en la última publicación de Oxford, decía, para que ustedes vean la brecha que existe, casi 286 mil millones de dólares de inversión tiene Estados Unidos privada y pública en temas de inteligencia artificial, versus el siguiente competidor, que son 12 mil millones, que es China. Sí. Y ustedes dicen, bueno, vea la brecha, y sin embargo China en la competencia va igual. No va tan, sí. Ajá, no van tan mal, entonces están haciendo un mejor uso, me parece, de los recursos. Claro, con un tema de destilación de los modelos, que ahora hablamos un poco de eso. Okay. Pero básicamente, ¿qué debería hacer Costa Rica para recuperar posiciones? O más bien aprovechar, no ir a competir en temas de inteligencia artificial fundacional, porque en esta prueba piloto de la TAN GPT ya nos dimos cuenta que sí, no lo podemos hacer. No es factible. Sí. Es aprovechar las IA que ya se generan, inclusive abiertas, como Qwen, Mistral, Granite, etcétera, para generar productos diferenciados. Y ahí sí somos buenos. Y que de por sí ahí podemos exportar. Sí, y es que, bueno, y ahora que mencionabas esta imposibilidad de competir decías, fundacionales, que dices, en IA fundacional, en toda esta parte, también, y es un poco también, pues yo a veces pregunto, ¿qué tanto estamos en una burbuja de IA? En el sentido, ¿verdad?, de que toda la IA que usamos, no estamos pagando por ella lo que cuesta realizarla en todo el costo de procesadores, de todo esto. Básicamente hay mega empresas, mega inversionistas que están quemando plata para que nosotros usemos gratis esto. Gracias para después seguirte cobrando, pero sí, no han llegado a esa parte tampoco de cobrar, ¿verdad? Yo, desde la parte de la economía, yo me cuestiono mucho como la sostenibilidad de estos modelos, ¿verdad? Lo veo más como una burbuja a veces, pero también algo que me llamaba mucho la atención que mencionabas también era cuando hablabas de usar versus generar valor, ¿verdad? Porque también, como ahorita, usarlo es
en muchos casos gratuito o de muy bajo costo, digamos, pienso en muchas, ChatGPT, por ejemplo, que tiene su versión gratuita, se está utilizando para muchas cosas que no generan valor también. Por supuesto. Bueno, eso ya vamos a entrar un poco en los dilemas éticos de la inteligencia artificial, pero para seguir como esta misma línea, ¿verdad? En esta misma línea de la inteligencia artificial, pareciera que es gratis, pero es súper costosa. O sea, vamos a ver, desde un punto de vista de sostenibilidad, Grok 4 consumió más de 72 millones de toneladas de dióxido de carbono entrenarlo. Entonces, eso es un costo también que tenemos para planeta y tenemos que ser responsables con eso. Pero que no me lo han pasado. O sea, cuando yo decía esto, que es gratis, es que al final hay un consumidor final que lo siente gratuito porque no está ni pagando por el agua, ni pagando por la capacidad de procesamiento, porque están tratando de convencernos a usarlo, y son las empresas las que están cubriendo los costos por ahora. Sí, es correcto, porque hay modelos como el de OpenAI que no es rentable. No. OpenAI no es rentable y está tratando de hacerse rentable, pero eso nos está llevando a unas situaciones peligrosas, como la reciente acuerdo con la milicia estadounidense para utilizar la IA precisamente para fines que son bélicos, como lo pasa también con Palantir. Y la misma empresa de Palantir, los empleados han dicho, bueno, han generado comunicaciones internas indicando, parece que ya no somos los buenos, porque Palantir es precisamente la plataforma de IA estratégica que selecciona objetivos en muchas de las guerras de Estados Unidos. Y ustedes no saben lo que pasó precisamente con la escuela llena de estudiantes, de mujeres, que se atacó ahora en este conflicto en Medio Oriente. Eso fue una decisión de un objetivo estratégico Palantir. Entonces ellos están muy preocupados. Lo mismo está pasando con los empleados de Google, ahora con el acuerdo de IA. Entonces, al final de cuentas, si hay modelos rentables, se ha encontrado ya ese momento, le está pasando mucho a Anthropic. Anthropic sí que está generando negocio alrededor de esto, pero desde ese punto de vista no podemos dejar de lado la sostenibilidad y además, dentro del mismo contexto, volviendo a Costa Rica, cómo vamos a aprovechar modelos que yo estoy allá, porque al final de cuentas, volviendo al tema de que si es gratis o no es gratis, es que nosotros estamos dando un activo que es valiosísimo a cambio del uso, que yo sé que estamos pensando que ya es un commodity, como usted bien decía, Alejandro, que ya la IA es como decir el agua, la luz, ya lo tenemos que tener por un precio, ¿verdad? Y que el precio es accesible, si es que lo vamos a pagar, el que lo queremos pagar o así. Pero el tema aquí es que aunque yo no pague un centavo o un colón por ese servicio, yo estoy pagando con mis datos. Y los datos es un activo valiosísimo. Yo le estoy dando comportamiento, le estoy dando metadata, comportamiento, gustos, intereses, qué me gusta, qué no me gusta. Toda esa información es valiosísima dentro de un gran modelo, una red neuronal, para poder predecir y hacer mejor las cosas y poder inclusive monetizar de una mejor manera todos sus servicios. Entonces, esa serie de elementos que cuando los juntamos nos damos cuenta que al final de cuentas no es que es gratis, es que están monetizando con mi información, y que también existen otros elementos que a mí me gusta mucho. Un modelo, voy a ver si lo encuentro acá rápidamente, un modelo de origen suizo, se llama Euria. Euria, no se lo han escuchado hablar. Euria es un modelo que es sostenible, porque se utiliza la energía que genera el centro de datos donde opera Euria, se utiliza para calentar los hogares de Suiza en invierno. Entonces es economía circular, totalmente sostenible. Entonces es una manera, un buen ejemplo de cómo una inteligencia artificial, sí, o sea, no caigamos de nuevo en lo que nos pasaba hace muchos años con la transformación digital, que el fin justifica todo. El fin de usar inteligencia artificial justifica el medio de un mal uso otra vez de los recursos naturales, de que no importa cuánto CO2 porque tenemos que tenerla ya, de la sensible que es esto. Si generamos tanta dependencia en la sociedad de la inteligencia artificial,
¿Qué pasa si en un momento no tenemos acceso a ella? Y de esto se ha referido muchísimo el MIT a través de una de las investigaciones de finales del año pasado, que se llama la deuda cognitiva. Okay. La deuda cognitiva, se hizo un estudio con 56 individuos durante varios meses con el uso de personas que para resolver problemas utilizaban cuaderno y forma clásica, otros que utilizaban Google para búsqueda como lo hacíamos antes y otra con inteligencia artificial. Entonces resulta que cuando usted utiliza un buscador, para no mencionar Google, usted es el que clasifica los contenidos, selecciona, filtra, prioriza. Cuando eso lo pedimos a una inteligencia artificial, el que lo hace es la IA. Entonces, en el mapa de activaciones neuronales de nuestros cerebros, usando uno u otro método, el principal, el que más se activaba, era con el método clásico manual, por decirlo así, con búsquedas y clasificación que todavía nosotros hacemos más, pero con inteligencia artificial nuestro cerebro de vez en cuando enciende una luz. Porque entonces esa deuda cognitiva está en que yo ya no quiero clasificar, analizar, sino que espero que la inteligencia artificial lo haga por mí. Y eso podría tener a largo plazo repercusiones que aún no conocemos. Dentro de un punto de vista de sensibilización, de alfabetización del uso de la IA, que por ejemplo acá en la Universidad de Costa Rica, el programa de tecnologías de la Facultad de Educación ha hecho mucho énfasis en el tema de utilizar la inteligencia artificial, en el tema de educación con métodos socráticos. Es decir, yo hago preguntas o la inteligencia artificial me hace preguntas para estudiar, no me da respuestas. Que eso aún me activa, digamos, las conexiones neuronales para poder pensar, abstraer, generar ideas, poder resumir, clasificar, filtrar. Claro, no, aunque es una gran herramienta, pues trae también todos esos retos. Y ahora, ¿cómo está el tema? Y uno de los problemas grandes era el de brecha de adopción. A nivel país, ¿cómo está esos problemas? ¿Qué impide, por ejemplo, que a nivel de organizaciones, porque me hablabas del dato de 76% de las empresas que utilizan Internet acá, pero sin embargo una cosa es, Internet, inteligencia artificial. Están los que los usan, están las que generan valor. ¿Cuáles serían tal vez los sectores específicos en donde puede haber un mayor impacto económico? ¿Qué está impidiendo que las organizaciones puedan experimentar mejor con IA y ya irlo haciendo a escala? Yo creo que uno tiene que hablar un poco del pasado para saber, para dar respuesta a esta pregunta. La inteligencia artificial no es nada nuevo. No es nada nuevo. O sea, tendríamos que irnos a 1956 cuando Alan Turing publicó aquel famoso artículo científico Machinery y hizo la primera pregunta en el abstract, usted lo ve, ¿qué pasaría si las máquinas pensaran? Y ahí nació después la famosa prueba de Turing. ¿Qué pasa si las máquinas pueden pensar? Esa es la pregunta exacta que se hizo, 1956. Unos 10 años después, para hablar de Costa Rica, de esos eventos, estábamos nosotros aquí trayendo a Matilda, ¿verdad? Que pueden verla, ir y conocerla en la biblioteca Carlos Monge, en la entrada está todavía Matilda, la primera computadora del país, una IBM 1680, si no me equivoco, y con unas capacidades que usted, para el momento, increíbles, pero ahora tiene más capacidad su reloj o su teléfono que Matilda, sí. ¿Verdad? Pero a raíz de esta introducción de la computación en Costa Rica, que déjenme hablar un dato histórico, Artemis II, ahora que pasó lo de Artemis II, con las misiones Apolo, en la primera misión a la Luna, una de las computadoras que se usó para el cálculo a la Luna fue un mismo modelo IBM igual a la de Matilda. Sí, es un dato interesante. Pero entonces Matilda se introduce y un ex rector de la Universidad de Costa Rica, don Claudio Gutiérrez, filósofo, porque eso también es un tema que algunas veces se habla mucho de STEM y que lo otro deberíamos dejarlo, filósofo, empezó a trabajar con inteligencia artificial con algoritmos de Holiday Venture en Matilda. Entonces, de los primeros, digamos, antecedentes en Costa Rica que tenemos de trabajo en inteligencia artificial, hay que mencionar a don Claudio Gutiérrez y a Matilda.
Entonces, nuevo no es acá, ¿verdad? Nuevo no es. Fue precisamente en Stanford cuando ya se acuña el término de inteligencia artificial, pero después de ahí empiezan a aparecer algo que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Y esos inviernos de la inteligencia artificial es que cuando la industria, la academia sí sigue invirtiendo, pero la industria dice, es que yo no encuentro valor aquí y esto es muy caro y no me da lo que yo espero. Inclusive ahí fue cuando nació aquel fenómeno, el fenómeno ELIZA, que es el antropomorfismo de la inteligencia artificial, es de darle como personas capacidades humanas a una cosa que no es humana, es un algoritmo. Pero ese invierno, que hubieron 2 inviernos de la inteligencia artificial es porque caía, y ese es un fenómeno que Gartner ha identificado como el high cycle o el ciclo hype de moda de las tecnologías. Es decir, hay un pico de verdad, de moda, pero bueno, es que nos estamos invirtiendo mucho, no entrega valor, cae y después se estabiliza y empieza a entregar valor. Como Meta, cuando Meta se le metió a hacer lo del metaverso, ¿te acuerdas? Exactamente. Eso no llegó a ningún lado y todo el mundo empezó a hablar de metaverso por aquí y por allá. Y bueno, ese fue un hype que no llevó a nada. Totalmente, es un muy excelente ejemplo de un hype tecnológico. No es tanto como así pasa en la inteligencia artificial, pero volviendo al tema, parece que podríamos estar en un tipo de invierno para la industria costarricense porque estos datos que yo le di, el 76% es de Cantic. Entonces estamos hablando de un sector tecnológico que por sí le encanta adoptar tecnología y si es emergente, es un nicho de mercado. Sí. Pero si vamos a las demás industrias, o si vamos a la persona, si vamos a la academia, tendríamos que ver cómo se está adoptando y si están entregando valor. Si está entregando valor, ¿cómo entrega valor? Incorporándolo a los flujos de trabajo. Y algo que realmente está demostrando que entrega valor en inteligencia artificial no es necesariamente la inteligencia artificial, un gran modelo fundacional generativo, sino una evolución que es la inteligencia artificial agéntica. Porque la inteligencia... No lo conoce. La inteligencia artificial agéntica es la que yo tengo skills, habilidades de IA que trabajan en conjunto, orquestados para un objetivo común. Es decir, que usted tenga un equipo de trabajo, que usted me hace... en programación es muy fácil, porque usted me va a desarrollar la página web, usted la base de datos, y después la IA orquesta con las inferencias, ¿ok? Pero también le puedo decir, usted me va a agendar, usted me va a buscar los espacios y después me va a hacer la reserva en tal lugar para ir a cenar en la noche. Hace poco estaba muy de moda una tecnología llamada OpenClaw, que además es software libre, de acceso libre, pero también con el uso nos dimos cuenta que era darle tanta poder a la inteligencia artificial que el riesgo era inmenso. Yo le puedo decir a OpenClaw, tome mi tarjeta de crédito y yo por Telegram le digo, vea, vaya y búsqueme tales necesidades que tengo o conéctese con mi refrigeradora, vea que me hace falta y vaya y compre a Automercado y que me lo traigan a tal hora que yo voy llegando. Yo vi una historia de un chaval, un alto, creo que era directivo o de una empresa o del gobierno de Estados Unidos, que le pasó algo así con una inteligencia artificial que le empezó a borrar todo el correo, todos los correos. Es OpenClaw. Exactamente. Ok. Y no pudo pararla, ¿no? Exactamente. Se le borró todo el correo. Por favor, detente ya. Y no se detuvo hasta que le eliminó todo. ¿Por qué? Porque nosotros a las inteligencias artificiales agénticas entregan valor en la medida que le demos, ojo a esta palabra, independencia. Que le demos poder. Entonces, después yo le digo, no me borre los correos. Y él dice, discúlpeme, pero yo considero que sí ocupa limpiar la bandeja de entrada porque está muy llena de cosas innecesarias. Pero, ¿por qué usted, quién consideró eso? Yo, porque usted me dio permiso. Entonces, esa es la que está más cerca de Terminator, digamos, ese tipo de facultades. Bueno, digamos, pero ahí es donde entra otro tipo de cosas que ha surgido a raíz de esto, algo llamado los guardrails. Que son esas barandas que uno debería, digamos, esa seguridad que deberíamos de darle a la inteligencia artificial. Lo mismo pasa con N8N, ¿verdad? N8N, usted lo incorpora y puede entregar mucho valor, pero necesita modelos agénticos. ¿Qué puedo hacer? Ejemplo aquí en la universidad. ¿Qué yo puedo hacer con N8N? Yo con N8N puedo tener un agente que le resuelva a la comunidad universitaria
necesidades de trámites administrativos en la universidad 24/7. Digamos, dependiendo mucho de la independencia que yo le pueda dar y la conexión que tenga qué tan autónoma quiero que sea, esa es la palabra, qué tan autónoma, conectándolo a los diferentes sistemas de la universidad. Entonces ingresa un flujo de trabajo por WhatsApp, por página web, los famosos chatbots. Un chatbot, ¿verdad? Pero no el chatbot de OpenAI, el ChatGPT, nada, sino que mi chatbot. Y resuélvame, pero no es el chatbot que usted se mete, bueno, usted quiere una consulta, si es para tal cosa, 1, si es tal para cosa, 2, si es tal para... No, es en lenguaje natural. Buenos días, Alejandro, ¿qué le puedo ayudar? Tengo una consulta, tengo problemas con mis vacaciones, veo que me reportan menos. Ejemplo. Ok, deme un momento para verificar. Su cuenta de correo es Alejandro Amador, etc. Sí, es para confirmar. Gracias, voy a verificar. Ok, me acabo de dar cuenta que usted estuvo incapacitado. Es que lo que pasa es que es resolución tal, pero usted puede ahora hacer un trámite para recuperarlas. ¿Quiere que le ayude con el trámite? Ve, y eso puede ser a la 1 de la mañana. Que si lo hacemos con recursos humanos, seguramente después de las 4 no nos van a tramitar. Entonces, esa independencia es donde yo puedo agregar valor y seguramente usted está pensando, oye, eso sería una belleza en la universidad, sí, que pasara. Lo mismo con los procesos de estudiantes con becas, de registro, etcétera. Cualquier interacción que tenga la comunidad universitaria o con la universidad o los tiempos docentes, lo que sea, le podemos dar el entrenamiento que sea la recuperación aumentada generativa y poder estructurarlo en un flujo. Eso entrega valor, por eso hablamos de flujos, no es solo preguntarle a Claude.ai o a DeepSeek o a ChatGPT cosas y que me responda en un chat, sino es incorporarlo en los flujos. Y ese siempre ha sido un problema desde antes. Siempre tenemos que hablar de procesos, tenemos que hablar de tecnología y tenemos que hablar de las personas, porque las personas no pueden quedar atrás. Y pareciera ser que la tecnología está discriminando a las personas. Y eso está pasando aquí en Costa Rica, pasó con el IMSS, cuando el despido masivo de 100 personas dijeron, estamos automatizando. O pasó con las 2,000 personas que acaba de despedir Amazon, también porque estamos en las políticas de inteligencia artificial. La tecnología no reemplaza personas, reemplaza roles. Entonces, lo que desplaza es el rol que ahora la IA hace mejor. Pero esta persona hacia dónde se mueve. Y eso se llama el desarrollo de upskill y reskill. ¿Cuáles habilidades y competencias tengo que ya estar desarrollando en las personas para que esas personas sigan vigentes en el mercado en este nuevo rollo de la inteligencia artificial? Bueno, y esa es una pregunta importantísima, porque entonces, ¿cómo puede Costa Rica, digamos, en esa parte? Porque hablábamos de que Costa Rica se ha logrado colocar más o menos como un hub tecnológico, con personal capacitado y demás. Ahora entramos en una necesidad, digamos, de un personal capacitado, de un talento especializado en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo puede Costa Rica cerrar esa brecha? ¿Cómo puede entrarle a ese asunto de reskilling, upskilling, para que las personas puedan, en vez de ser reemplazadas por la inteligencia artificial, más bien utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que más bien las impulse en sus trabajos, claro, sin que lo pierdan, más bien que lo mejoren? Le voy a dar un ejemplo de algo de que no se debe hacer y que lo aprendí de la peor forma, siendo director de Centro de Informática hace unos años. Una de mis áreas de investigación siempre ha sido los RPAs, la automatización robótica de procesos. Pues allá como por el 2018 era la automatización que uno veía como con mayor valor y digamos con posibilidades de entregar valor a futuro, porque permitía automatizar actividades repetitivas humanas que no entregaban valor a las personas, sino más bien le quitaba tiempo. Esa es la idea. Entonces hicimos un esfuerzo en una oficina aquí de la universidad para implementar un RPA, aún sin acceso a inteligencia artificial generativa. Un RPA donde lo entrenábamos con las reglas de qué es lo que tenía que hacer para sacar un informe que una persona tardaba un mes, que se tenía que entregar a una instancia a Contabilidad Nacional específicamente.
un mes desarrollando ese informe. Entrenamos el RPA y lo hizo en 3 minutos y encontró errores humanos. Acto seguido la persona empezó a llorar y a sentirse de lo peor, porque esa persona dije, este bicho, así como nos dijo, este bicho me va a quitar el trabajo, ¿verdad? Este bicho hace lo que, y además este bicho hizo en 3 minutos lo que yo hago en un mes. Y me dijo que había hecho y yo además mal. que lo hice mal. Ajá. Y además que lo hice mal. Entonces, ¿qué aprendí ahí? Que la tecnología se debe introducir en una organización, pero antes se debe culturizar. Y yo sé que el término culturizar, un experto de cultura va a decir, no, explíqueme qué es cultura. Bueno, aquí en este contexto se debe adoptar de una manera adecuada para que genere valor a la organización y a las personas de esa organización. No para que genere solo y meramente un valor pragmático de retorno de la inversión. Porque las personas son, y hay muchísimas investigaciones, a mí me encanta mucho la teoría de las capacidades dinámicas de las organizaciones. Y las capacidades de las organizaciones indican que el valor de una empresa está en el conocimiento que tienen las personas que trabajan con ella. Entonces, si vamos a destruir ese activo, que somos las mismas personas de conocimiento, al final de cuentas, la IA no va a poderlo reemplazar. O si hacemos o ejecutamos acciones que no son éticas, como ha pasado con una empresa de auditoría en Costa Rica, que entrenó a 100 auditores para la IA, para hacer auditorías nacionales, y después despidió 80. Entonces, eso me parece que no es ético, un uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, desde esa perspectiva hay una serie de elementos que tenemos que también tomar en cuenta en cómo adoptamos, introducimos para entregar valor de una manera adecuada a la tecnología, y no solo la inteligencia artificial, todas las tecnologías emergentes en una organización, porque podríamos perder el activo humano. Además que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en su objetivo es muy claro, indica cómo debe ser la inteligencia artificial. Ser es infinitivo, segura, ética y responsable. Y además dice que tiene que existir agencia humana, el famoso human in the loop. Alguien debe evaluar, eso se llama la explicabilidad de la inteligencia artificial. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial agéntica. La explicabilidad, es decir, explíqueme por cómo llegó ahí usted. Alguien humano tiene que evaluar eso desde una perspectiva humana. Entonces, si perdemos ese human in the loop, que también está muy claro en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, podríamos estar cayendo en un riesgo de un uso inadecuado de la inteligencia artificial. No, y ahora que hablas de eso, del human in the loop, me recuerda también, por ejemplo, las problemáticas de que ciertos procesos de inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, que revisaban currículums y que empezaran a tener visiones sesgadas de que dejaban por fuera personas por raza, por ser de otro país, o sea, empezaban a tener sesgos muy graves que solo notas en realidad si tenés, como decís, un human in the loop, alguien que esté de verdad diciendo, ok, excelente, lo hiciste, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque es un humano el que se da cuenta de ese sesgo. No es la inteligencia artificial, no, porque nada más está cumpliendo con una tarea y con un proceso. Sí, ahí entra un mecanismo que es conocido como entrenamiento por reforzamiento humano. Es decir, donde usted cae en un problema de sesgos o de errores algorítmicos, sesgos algorítmicos, hay alguien que reentrena la inteligencia artificial para que deje de cometer ese tipo de discriminación o de error o de problema que podría generar. Entonces, vean que todos estos elementos yo debería tenerlos sobre la mesa cuando voy a introducir una tecnología de estas en mi organización. Y cómo, dentro de todo esto, ¿cuál debería ser el rol del Estado propiamente? ¿Cómo está? Y para reencauzarlo, igual que estamos hablando de que si Costa Rica está lista o no, ¿cómo está Costa Rica en esa parte como de acompañamiento estatal? Ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Tenemos que hacer un esfuerzo importante porque me parece que hay contradicciones. Vea, es tan malo sobre regular como no regular la inteligencia artificial. Y el problema que nosotros tenemos acá es que ¿a quién seguimos para regular?
Tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial. Fuimos el primer país de Centroamérica en tenerla. Pero esta estrategia está basada en el AI Act de europeo, la CEPAL, la UNESCO, de otros principios que me parecen bastante buenos, pero que no necesariamente aplican a Costa Rica porque son modelos para Europa. Y lo mismo que pasa cuando queremos adoptar una mejor práctica de otras industrias para un modelo más pequeño. Si nos vamos a Estados Unidos, nosotros tenemos ahí también como por diferentes estados, diferentes iniciativas, y hay una general que es digamos, el marco de referencia americano para inteligencia artificial, que es lo que el MISIT dice que vamos a seguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el MISIT dice que vamos a seguir, pero tenemos una estrategia nacional que iba por otro lado. Pero tenemos una asamblea legislativa con 4 o 5 proyectos de ley que no hace una observación del ENIA, o sea, ni siquiera están alineados. El ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, es de aplicación obligatoria para el Ejecutivo, el Gobierno Central, pero es de referencia para las instituciones autónomas, pero es de referencia para el sector privado. Y entonces después nos encontramos el AI Act de Europa, que parece ser que ha sido muy restringido y limita el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero después también nos encontramos la famosa ley que se hizo con ChatGPT aquí, que ahí está todavía no se ha archivado. Y además hay otras leyes que más bien van más alineadas a modelos europeos que estadounidenses. Y ahora el MISIT acaba de decir que más bien van a seguir la línea estadounidense, donde hay una gran diferencia y a mí me preocupa bastante. Y es que en el modelo estadounidense, cada empresa define su concepto de inteligencia artificial y inteligencia artificial ética. Entonces, para Google es una cosa de inteligencia artificial ética, que para Anthropic, que para ChatGPT, pero no es el Estado quien dice cómo debe ser para un país o qué espera que sea ético para un país. Es una posición como más liberal, digamos, en ese sentido. Más liberal. Cada quien se autorregule. Y el problema está en el mejor de los casos. La incertidumbre que genera, como reitero, es tan problemático, regular como no regular, que muchas esperan que se regule, y el caso de la universidad, ¿cuándo va a salir un lineamiento de inteligencia artificial? Necesitamos que lo den, me siento desprotegido, decían los profesores. Lo mismo pasa en las diferentes industrias. En la medicina, ¿hasta dónde puedo dar autonomía? ¿Hasta dónde puedo usarla? Alguien, por favor, que me diga, o yo lo hago, o yo soy el que tomo la decisión. Entonces, es un problema porque en el tanto en cuanto no definamos, no tengamos legislación que nos ayude precisamente a generar la política pública necesaria en función del contexto del sector que estemos, va a ser muy difícil, sumamente difícil, porque las señales que tenemos es que tenemos un collage de cosas, que se habla de inteligencia artificial por todo lado, pero no hay una línea que diga, esta es la línea país. Sí, no hay una línea clara, no hay una convergencia, sino que como que hay todo por... Exactamente. Es como, podría ser entonces ese como uno de los mayores retos a nivel del Estado, digamos, en este sentido. Sí, y que eso de una manera u otra va a influir en el mercado y en la adopción ya nacional general de estas tecnologías emergentes. Y ahora, y tal vez como para ir cerrando el programa, digamos, ¿qué tendría entonces, y supongo que iría un poco como en la misma línea, pero ¿qué tendría entonces que hacer el país hoy si quisiéramos consolidarnos como ese hub, digamos, regional en inteligencia artificial? Bueno, yo lo que creo es que tenemos que dar pasos firmes en una legislación que le dé claridad al desarrollo de las tecnologías, no solo inteligencia artificial, sino emergentes. Pronto con el tema de robótica, pronto con el tema de computación cuántica, otras tecnologías emergentes que ya han estado acá, que ya tenemos hace mucho tiempo y hay desarrollos, y que tenemos que empezar a aprovecharnos del contexto en lugar de tratar de competir con este. Es decir, de todos los desarrollos tecnológicos que se están dando, ¿cómo hacemos para diferenciar productos diferenciados? Los unicornios que hablábamos hace un rato. Que Costa Rica ha generado muchos productos, digamos, en el pasado, tecnológicos que se han diferenciado. Ejemplo, Artinsoft, Softland,
Son algunos de ejemplos de estos, de empresas que han trascendido las fronteras nacionales y se han posicionado muy bien. Artinsoft es una empresa reconocida mundialmente. Entonces tenemos que seguir esa vía, pero buscar nuestro nicho tecnológico en función de lo que nosotros exponemos como país. No hay que abandonar la educación. Somos de Latinoamérica, hay muchos países que ni siquiera tienen un doctorado en inteligencia artificial y la señal que vemos es de más bien reducción del FES o aumento cero. Y tenemos que seguir invirtiendo en educación, porque eso es lo que nos ha posicionado ahí como un hub. Si no tenemos a las personas formadas en estas nuevas tecnologías, no vamos a tener una diferencia. Veamos el ejemplo de lenguas modernas, con don Allen Quesada y el profesor Casasola de la Escuela de Computación e Informática, con el proyecto de evaluación del inglés que se hizo a todo Costa Rica y se le regaló el proyecto con inteligencia artificial al MEP para evaluar todo Costa Rica y ahora se está evaluando el nivel de inglés de Panamá. Pero ¿cuál es la señal que tenemos por otro lado? No vamos a ir a buscar esa tecnología de inteligencia artificial que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica, sino vamos a pagar mejor Open English. Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir trabajando. Entonces, educación, diferenciarnos, tener lineamientos claros, que no lo hemos hecho mal. O sea, somos el primer, reitero, país de Centroamérica con una estrategia nacional de inteligencia artificial. El tema es el alcance de esta. Y el tema es cómo se va a lograr lo que está ahí. No se está generando, digamos, un presupuesto y líneas de acción, a pesar de que sí existe un plan, se puede descargar del MISIT, para poder ejecutar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial a nivel país, si no hay recursos, si no se presupuesta. El MISIT es uno de los ministerios con un presupuesto más bajo del país. Entonces, ¿cómo va a poder implementar esa estrategia nacional? Sí, no, sin lugar a dudas, hay todavía mucho camino pendiente y definitivamente pues son retos y también es que hace, ¿cuántos años tenemos de la explosión de inteligencia artificial? 1, 2 años, puede ser lo más, o sea... 2022. Y ha sido una cosa, explotó de una manera en donde, por supuesto, hay que irse como acomodando, hay que ir alcanzando la cosa antes de que se vaya por allá, ¿verdad? No, y muy interesante, pues, todo el abanico de temas que, más bien uno podría seguir aquí como 1 hora más, yo creo, ¿verdad? Hablando de estos temas con vos, porque de verdad que es muy denso, muy amplio y es que afecta absolutamente todo lo que hacemos, o sea, afecta a empresas, Estado, nos afecta a nosotros a nivel personal, es exageradísimo todo lo que está generando la inteligencia artificial para bien, pero también todos los retos que van de la mano con eso. Y que tenemos que, para ir cerrando, no olvidar que en el centro tiene que seguir estando la persona, el humano. La tecnología genera valor en el tanto, en el cuanto genere valor para las personas. Porque si perdemos eso de vista, estamos generando riesgos, estamos ampliando la brecha digital, estamos generando sesgos y al final de cuentas es algo que no estaría contribuyendo en la humanidad más de que un retorno de inversión de unas cuantas empresas. Totalmente. No, más bien, de verdad, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sumamente... Yo aprendí un montón, yo siempre digo que yo la verdad en estos programas aprendo montones y para mí es riquísimo siempre hablar con gente que de verdad es experta en estos temas y pues por supuesto a las personas que nos escuchan, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Esperamos de verdad que los temas conversados les hayan resultado interesantes y que al igual que yo pues hayan aprendido un poquito más sobre este tema de la inteligencia artificial y de los retos que implican para Costa Rica, como los implica, pues también para todos los países latinoamericanos y pues para todo el mundo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y pues nos vemos la próxima en otro Café Digital. Hasta luego.